Cordial saludo, mi nombre es María Isabel Rodríguez. Vamos a hablar sobre los conceptos de presupuesto público, para lo cual estamos enfocados y basados en el documento Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Si bien vamos a hablar entonces sobre el concepto y definición del presupuesto público, en el cual es importante informar que el presupuesto es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía y sociedad del país. Quiere decir que el presupuesto público es una de las herramientas fundamentales para la ejecución de la política económica por parte del Estado. Es el instrumento mediante el cual su función de financiador o proveedor directo de bienes y servicios hace como tal esta gestión de presupuesto, ¿sí? Para eso entonces contamos con una acción presupuestaria del Estado, ¿sí? En la cual tenemos entonces dos factores, los cuales son la sociedad y el Estado, que tienen dos subprocesos que son la necesidad pública, la producción de bienes y servicios. Adicionalmente, en el otro factor del presupuesto tenemos la producción de bienes y servicios y los recursos a acciones en el tiempo. Adicionalmente, vamos a hablar entonces de las funciones de la actividad presupuestal del Estado, en el cual entonces hablamos de tres funciones específicas. La primera función se llama función de asignación de recursos. La función de asignación de recursos nos indica que estos son como tales aquellos bienes cuyo suministro no puede estar a cargo de los particulares. Esto es mediante transacciones entre consumidores y productores individuales, por cuanto no es factible en el caso de tales bienes aplicar el principio de exclusión en el consumo. Tenemos otra función que se llama función de distribución. Esta función implica seleccionar aquellos impuestos, transferencias o gastos sociales que menos interfieran con las decisiones individuales. El enfoque de política en estos aspectos se ha dirigido a la mitigación de la pobreza, ¿sí? Para lo cual se intenta determinar un nivel mínimo que se considere socialmente tolerable. En este caso, el Estado debe procurar que mediante subvenciones como tal u otro tipo de mecanismo que promueva la atención a las necesidades básicas insatisfechas de los grupos más pobres o vulnerables de la sociedad, pues como tal, aquellos sectores más vulnerables pueda llegar como tal esa función de distribución. Tenemos la última función como tal que tiene que ver con la política de estabilización y crecimiento. Cuando hablamos de esta, hablamos entonces de la actividad estatal que aumenta como tal la demanda agregada cuando gasta y reduce los impuestos en un efecto multiplicativo. En este podemos entonces hablar que pues no solamente se afecta a nivel de la demanda total, pues dependiendo de las características que suma el gasto público o la financiación de este, pues bien se haga mediante tributación o endeudamiento. Entonces digamos que también sobre la composición del gasto de la economía afecta directamente la cantidad de dinero en circulación, el nivel de la tasa de interés y la tasa de cambio. Entonces también es súper importante aclarar allí que tenemos entonces estas tres funciones que llevan como tal a unos factores, ¿cierto? Entonces, tenemos los recursos de la sociedad, el estado de acción presupuestaria que lleva al gasto público y tenemos entonces estas tres funciones que son la asignación que lleva como tal a la provisión de bienes sociales, tenemos la distribución de reducción de desigualdad social y finalmente entonces la función de estabilización, la cual nos lleva al motor de crecimiento económico. Adicionalmente, hablamos entonces de el presupuesto, plan de desarrollo y coherencia macroeconómica. Si bien entonces hablamos que el presupuesto, por sus mismas características, es el instrumento de manejo financiero más importante de financiación como tal de política estatal, donde se programa y registra el gasto público y su forma de financiación y donde se establecen las reglas para su ejecución. Es decir,
así como instrumento financiero por excelencia, que es, pues su empleo le debería permitir al Estado garantizar el cumplimiento de su función económica y asegurar la coordinación y organización eficiente en la producción de bienes y servicios públicos. Así bien, entonces hablaremos de la clasificación y definición del presupuesto de rentas y recursos de capital. Bueno, si bien entonces cuando hablamos del presupuesto de rentas nos referimos a que contiene la estimación de ingresos corrientes de las contribuciones para fiscales administradas por un órgano del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos de orden nacional. ¿Cuál sería esta clasificación? Esta clasificación sería el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, que incluye las apropiaciones de la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la política nacional, distinguiendo así entre gastos de funcionamiento, servicios de la deuda pública y gastos de inversión. Esto sería como tal la clasificación del presupuesto de rentas. Asimismo, hablamos entonces de los recursos de capital. Los recursos de capital corresponden entonces a todos los recursos del crédito interno o externo con vencimientos mayores de un año, es decir, los recursos del balance, los rendimientos de las operaciones financieras y las donaciones finalmente. Todo esto como tal se deben identificar y clasificar por separado las rentas propias y los recursos de capital de los establecimientos públicos. Los recursos de capital están constituidos en su mayor parte por aquellos ingresos que tienen carácter ocasional o no recurrente, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería esa clasificación de los recursos de capital? Entonces ya vamos a hablar sobre ellos. Hablamos entonces de recursos de balance, que sería superávit fiscal, cancelación de reservas, hablamos de la venta de activos, hablando de recursos de crédito, rendimientos por operaciones financieras, excedentes financieros, hablamos de, también hablamos del Estado Nacional y otros recursos de capital. Y adicionalmente, para finalizar, en cuanto a estos conceptos como tal del presupuesto, vamos a hablar finalmente sobre la clasificación y definición del presupuesto de gastos. Si bien cuando hablamos del presupuesto de gastos, hablamos entonces de gastos, presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, que incluyen las apropiaciones de la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación nuevamente, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluye el Consejo Nacional Electoral, a diferencia del anterior, y los ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional, distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión. Los gastos de inversión clasificados en programas y subprogramas. Entonces, digamos que toda esta información que acabo de brindar son estos conceptos como tal de los presupuestos. Muchísimas gracias por la atención brindada. Mi nombre es María Isabel Rodríguez, Administración Financiera como tal Finanzas Públicas. Muchas gracias.